Bien, en esta noche, a través del Club de Investigadores Historiando, con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, Agotur, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo y Hablemos de Historia Bicentenario, nos complace en presentar la segunda ponencia virtual que va a estar a cargo justamente de nuestro amigo, el licenciado Jorge Arroyo González, con el tema El lado oscuro del protectorado de San Martín. En primera instancia, vamos a tener las palabras de nuestro compañero, el presidente de la asociación, Franklin Pacuri Centeno, al cual pues le pido que prenda su micro. Adelante, Franklin. Bien, ante todo tengan muy buenas noches con el público que nos viene escuchando pues cada semana estas conferencias, y agradecer a las personas que vienen pues siguiéndonos por la página del Club Historiando. Ya como se ha anunciado de que estas actividades son con fines académicos y siempre se ha convocado pues expositores de diferentes rangos al vínculo que vienen investigando. Es como el caso que se organizó esta semana, estas actividades con dichos profesionales que vienen investigando años el tema. Y de hecho que esto nos ayudará a comprender bastante, digamos, el ámbito de lo que se puede entender el bicentenario acerca relacionado a la independencia. Sí, efectivamente hay muchas propuestas que se habla de la independencia cuando se inició. Bueno, yo solo hago un pequeño alcance de que a cual conozco en el año de 1814 por una escritora extranjera, y justamente estos trabajos me echó mucho pensar cuando nuestro amigo Juan Martín era director de la revista Tiempos y se encontró pues ensayos a dicho trabajo. Entonces, son cosas que a veces acá muchos investigadores pues tienen diferentes puntos de vista o diferentes tenencias a través de este tema. Y como sabemos, pues es poco también estudiado, digamos, esta historia, digamos, de San Martín o de Simón Bolívar. Entonces, yo creo que cada especialista que nos va a dar a conocer nos ayudará un poco más a comprender este ámbito histórico. Estoy muy agradecido, Joel, y te cedo la palabra también. Gracias, Franklin. Entonces vamos a continuar justamente conociendo la experiencia profesional de nuestro ponente, para la cual vamos a invitar a nuestro compañero Warner Arapa. Adelante, Warner. Ok, muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Franklin, por las palabras de bienvenida. Efectivamente, yo voy a dar un corto resumen de la trayectoria de nuestro ponente el día de hoy, el señor licenciado Jorge Arroyo González. El señor Jorge Arroyo es profesor de Historia y Geografía, bachiller en Educación y con estudios de maestría, ambos por la PUC, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Participó en diferentes congresos nacionales e internacionales de historia. Hizo diferentes publicaciones de artículos sobre educación e historia política del Perú. Actualmente es profesor del Instituto Pedagógico San Juan Bosco y también es miembro activo del Instituto San Martiniano del Perú. Eso sería todo en cuanto a la trayectoria de nuestro ponente, el licenciado Jorge Arroyo González. Te cedo la palabra a Joel. Gracias, Warner. Entonces, como no podía ser menos en esta noche, ahora sí, pues lo invitamos al ruedo a nuestro amigo Jorge Arroyo para que nos dé a conocer el tema el día de hoy, denominado El lado oscuro del protectorado de San Martín. Adelante, Jorge Arroyo. Buenas noches. Buenas noches, estimados amigos, o podríamos decir compatriotas, ¿no? Ya que estamos en esta semana tan significativa, ¿no? Y es algo extraño, ¿no? Que no utilicemos esta expresión, ¿no? De compatriotas, ¿no? Por ahí con nacionales tal vez, ¿no? Pero compatriotas es una expresión que deberíamos usarla, y mucho más después de esta convulsionada elección que hemos tenido en este 2021. Quiero empezar esta ponencia agradeciendo a los organizadores de este evento. Me parece que es una actividad necesaria. Me parece que es una actividad que nos ayuda
a sumar esfuerzos para reflexionar en torno a esta efeméride, ¿no? Que es sumamente importante, que es la proclamación de la independencia de nuestra república, de nuestro país, de nuestra patria, ¿no? Entonces, una vez más, mi agradecimiento, y me gustaría poder empezar en esta noche hablando un poco acerca del título, ¿no? De por qué esta ponencia lleva este título, el lado oscuro del protectorado, ¿no? En realidad tiene ese nombre, ¿no? Porque, perdón, porque cuando nosotros hacemos historia, ¿no? Y más los que somos docentes, vamos a la escuela y empezamos a tratar de hacer que los chicos estudien, aprendan, conozcan, ¿no? Cuando se trata, pues, cuando se trata de San Martín, ¿no? Simplemente nos limitamos a decir, ah, sí, claro, San Martín proclamó la independencia y más nada, ¿no? O sea, no decimos nada más. O por ahí la entrevista de Guayaquil y ahí queda, ¿no? Entonces, como que las acciones de San Martín, ¿no? Pasan a un lado, ¿no? Entonces, o son pasadas por alto o son mencionadas muy por encima. Entonces, este tipo de situaciones a las que yo me he enfrentado como profesor me llevaron a poder darle este título, ¿no? El lado oscuro del protectorado, ¿no? de San Martín. Entonces, voy a compartir he preparado un PowerPoint, ¿no? Entonces, quisiera poder Renzo, ¿me dices por favor para poder compartir el PowerPoint que he preparado? Sí, maestro, usted puede compartirlo y yo lo voy a hacer proyectar. Nada más. Ah, ok. Entonces, ya. Estoy en pantalla completa. Tengo abierto mi PowerPoint. No aparece nada que estaría compartiendo, maestro. ¿Perdón? No aparece que esté compartiendo la pantalla. Ya. Ok. Ya, ahora sí, listo. Ahí estamos. Ya. Sí está compartiendo, ¿verdad? Sí, maestro, ahí lo puede visualizar. Perfecto, listo. Entonces, vamos a poner aquí a refrescar un poco nuestros conocimientos, a recordar algunas cosas con respecto a estos dos personajes, ¿no? A los cuales nosotros debemos, pues, nuestra independencia, ¿no? Razón por la cual en los años 70, ¿no? Heraclio Bonilla y Karen Spalding, ¿no? Publicaron este sugestivo y bastante polémico ensayo acerca de la independencia conseguida, y que luego Jorge Basadre respondería, ¿no? En este libro de Lazar en la historia, Basadre pues ahí responde, ¿no? Para tratar de dar a entender de que la independencia fue algo que sí se buscó, ¿no? Entonces, pero sea como sea, ¿no? Porque hay gente que defiende las posiciones de Bonilla y Spalding,
¿no? Otros nos inclinamos por el lado de Basadre, ¿no? Sea como sea, el punto es que el Perú es parte de un proceso continental, ¿no? Vale decir, del proceso de emancipación, ¿ya? Y se debate entre estos dos libertadores, ¿no? Por un lado tenemos a San Martín y por el otro lado tenemos a Bolívar. Ahora, este proceso continental, ¿no? Que se inicia aproximadamente en Sudamérica, cuando la España o la metrópoli es invadida por la Francia napoleónica, lo que genera pues la proclamación de las juntas de gobierno, nos habla pues de que el continente sudamericano empieza pues a reaccionar de esta manera, ¿no? Y por lo tanto, se fundan las juntas de gobierno, ¿no? Son conocidas pues la de Buenos Aires, la de Quito, serían las primeras, ¿no? Chuquisaca, La Paz, ¿no? Allá en lo que vendría, era en ese momento el Alto Perú, la de Santiago en Chile, ¿no? En la capitanía de Santiago, allá en la Capitanía General, pues, ¿no? de Chile, vuelvo y repito, ¿no? Pero en el Perú nada, pues, ¿no? En el Perú nada, y eso es debido a la presencia del virrey Abascal, ¿no? Pero ya cuando Bolívar empieza, pues, la campaña, ¿no? Por el norte y San Martín por el sur, el Perú se convierte, pues, en el centro, ¿no? De este proceso continental, y vuelvo y repito, ¿no? Se debate entre la figura de estos dos señores, ¿no? Por un lado tenemos, como bien sabemos, ¿no? Al general argentino San Martín, entre paréntesis está el tiempo que estuvo San Martín aquí en el Perú, ¿no? Apenas dos años exactos, de septiembre de 1820 hasta septiembre de 1822, y San Martín recibió este título, ¿no? El de protector del Perú, y llega, porque esto también es otro aspecto que debemos tener en cuenta, ¿no? Ambos señores, a pesar de ser militares, ¿no? De carrera, también son políticos, ¿no? Tienen posiciones políticas, y solo para el caso peruano, San Martín propone una monarquía de tipo constitucional, ¿no? Lo cual implica la limitación del poder del rey, la limitación de la autoridad real, ¿no? Por medio de un parlamento y un documento escrito al cual le llamamos, pues, constitución. Y por otro lado tenemos al general venezolano, ¿no? Simón Bolívar, quien también estuvo 3 años, ¿no? Exactos, ¿no? Desde septiembre de 1823 hasta 1826, ¿no? Bolívar recibe, no de manera oficial, ¿no? No de manera oficial, el título de Libertador, ¿no? De América. Así se le conoce a Bolívar, ¿no? Desde que él, a inicios de la década del 10, ¿no? Debido a la campaña admirable, ¿no? Concretamente en 1813, ¿no? En su natal Venezuela, él recibe pues este título, ¿no? El Libertador, y entre su círculo muy cercano, ¿no? Tanto del ejército como de otras figuras, ¿no? Pues el título, vuelvo y repito, de Libertador, ¿no? Y él planteaba, ¿no? De acuerdo a su concepción política, ¿no? Una república de corte cesarista, ¿no? Lo cual significa, pues, que ambos señores creen en la figura de un hombre fuerte para poder orden, ¿no? a la situación por la cual está atravesando el continente americano y concretamente, pues, el Perú, ¿no? Ahora, San Martín, y esto es lo que generalmente se sabe, se conoce, ¿no? Afronta un gobierno, ¿no? De tan solo 13 meses, ¿no? Del 3 de agosto de 1821 hasta septiembre del año siguiente, ¿no? Y San Martín, pues, establece este gobierno encarando dos problemas, ¿no? El primero es la forma de gobierno que va a tener el Perú, ¿no? Y como ya he mencionado, San Martín pretende establecer una monarquía constitucional en la cual él da a conocer ya este plan de manera frontal, ¿no? Cuando se reúne con el virrey La Serna en las conferencias de Punchauca, ¿no? Cuando ellos dos se encuentran en esta hacienda,
San Martín trata de convencer al virrey de las bondades de una monarquía constitucional y por sobre todo de que el virrey, como es el representante de su majestad el rey de España, ¿no?, del rey Fernando VII, que acepte pues la independencia del Perú, ¿no? Y a cambio de esa aceptación, bueno, se buscan pues traer a un príncipe, ¿no?, que tuviese todo el deseo de coronarse rey del Perú. Ahora, la idea por la que San Martín opta por esto es bastante conocida, ¿no? Él señala que los peruanos no tienen la capacidad, debido a la cantidad de años, ¿no?, estamos hablando de casi 3 siglos, de haber sido súbditos, ¿no?, haber tenido la condición de súbditos, y por lo tanto no están en la capacidad de convertirse, ¿no?, en ciudadanos, ¿no?, sino que hay que educar a los peruanos, ¿no?, para que puedan con el correr del tiempo, ¿no?, si los deseasen, transformarse pues en una república, ¿no? Sin embargo, los políticos peruanos, encabezados por José Faustino Sánchez Carrión, terminan imponiendo la idea de crear una república, ¿no? Es conocido esta sentencia, ¿no?, que Sánchez Carrión señalaba, ¿no?, de que toda monarquía era sinónimo de tiranía, ¿no? O sea, no importaba si la monarquía era constitucional o era absoluta, ¿no? El caso era que se iba a generar una tiranía. Por lo tanto, Sánchez Carrión señalaba de manera bastante clara que la monarquía no iba a poder educar al súbdito, ¿no?, en el pase o la transformación hacia el ciudadano, ¿no?, entendiendo pues que el súbdito es la figura que se reconoce pues como alguien que está bajo la tutela o la autoridad de, ¿no?, en este caso la figura del rey. Sánchez Carrión pues opinaba que los peruanos podían convertirse en ciudadanos, ¿no?, teniendo en cuenta la fidelidad hacia las leyes. Y el otro problema que tiene que enfrentar San Martín en este gobierno, ¿no?, perdón, es la culminación de la guerra de independencia, ¿no? Como bien sabemos, San Martín pues viene con una expedición con un título bastante ambicioso, ¿no? Es la Expedición Libertadora. San Martín había anunciado en diversos momentos, y esto se puede leer en sus proclamaciones y cartas y documentos y demás, de que él no viene al Perú en plan de conquistador, ¿no?, sino él está viniendo como un libertador. Eso señala pues cuál es el carácter que tiene San Martín con respecto a su persona, ¿no?, de que él no está acumulando poder político, sino que lo que él está buscando es la independencia del Perú, puesto que la independencia peruana significaba pues desembarazarse del núcleo español en Sudamérica, y esto aseguraba la independencia tanto de las Provincias Unidas del Río de la Plata como de la reciente independencia de Chile, y a su vez aseguraba también pues la independencia de la Gran Colombia en el norte. Entonces, para poder culminar la guerra de independencia, San Martín se entrevista con Bolívar en Guayaquil, ¿no? Ahora, sobre la entrevista de Guayaquil tampoco se le ha dado la importancia debida o la mirada adecuada, ¿no? Por lo mismo de que la reunión tuvo el carácter secreto, ¿no? Se ha hablado pues del misterio y se le ha dado mucho hincapié a esa visión que se tiene de la entrevista de Guayaquil, pero en realidad estamos ante un suceso de colaboración entre países hermanos, ¿no? Yo creo que esa es la mirada que debería dársele pues a la entrevista de Guayaquil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son 2 países, son 2 naciones, son 2 territorios, como se quieran entender, al mando de estos 2 señores, San Martín y Bolívar, que están frente a un problema común, la presencia de los españoles, y que por lo tanto una colaboración entre ellos aliviaría o terminaría solucionando el problema. El punto es que por distintos motivos esto no llega a buen puerto,
San Martín no obtiene lo que buscaba, la ayuda que buscaba de Bolívar. En ese momento, Bolívar ayudaría al Perú al año siguiente, ¿no? Cuando ya viniese en persona. Pero San Martín, debido a los problemas políticos que está atravesando en el Perú, ¿no? Él finalmente acepta retirarse de nuestro país. Ahora, el resultado de este primer problema que San Martín enfrenta, ¿no? Y que lo soluciona en parte, es que San Martín convoca al Congreso Constituyente, que termina pues otorgando la primera Constitución del Perú en el año de 1823, pero que por la presencia de Bolívar tuvo una duración menos que efímera y tuvo que dejar pues a un lado, ¿no? Quedarse a un lado. Bien, entonces, ¿qué ocurre en Guayaquil? Eso lo podemos dilucidar de la carta el decreto que San Martín delega el poder a Torre Tagle, ¿no? Como San Martín va a viajar a Guayaquil, entonces él termina delegándole el poder en enero de 1822 al Marqués de Torre Tagle, ¿no? Y ahí en ese documento San Martín es bastante claro y le dice, ¿no? O da a entender, ¿no? Que él está viajando a Guayaquil, ¿no? Con la intención de poder solucionar estos problemas, ¿ya? Entonces, lo que tendríamos aquí sería, pues, un balance, ¿no? Con respecto a estos dos problemas que San Martín no termina de resolver, ¿no? Entonces, lo que nos interesa entonces a nosotros es hablar, pues, de este gobierno llamado del protectorado, ¿no? Ahora, Carlos Vice, ¿no? Que es uno de los primeros historiadores que preparan un manual de historia para escolares, ¿no? A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Este manual se utilizó bastante, ¿no? Ha escrito esto sobre el protectorado, ¿no? Este gobierno estableció las bases de la organización del país, decretando diversas medidas para corregir los abusos del sistema colonial, pero no proclamó la república, ¿no? Entonces, eso es algo que debería llamar bastante nuestra atención acerca de esta forma de gobierno, ¿no? Si bien es cierto que San Martín organiza el país porque establece ministerios útiles para gobernar, convoca un congreso constituyente para redactar una constitución o tener las leyes del funcionamiento del país, ¿no? Por ahí empieza a dar medidas como, por ejemplo, la abolición del tributo indígena o la ley de vientres, ¿no? Que eran, pues, correcciones sobre la población popular del país o los abusos que sufría esta población virreinal. San Martín nunca proclamó la República del Perú, ¿no? Él proclama la independencia. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, pues porque San Martín, vuelvo y repito, está convencido de esta idea de la monarquía constitucional para los peruanos debido al largo tiempo en que habíamos sido, pues, un virreinato que dependía de la figura de un rey. Entonces, yo quisiera empezar hablando del lado menos conocido de San Martín, ¿no? De su gobierno, y es hablar de educación pública, pues, ¿ya? La Constitución de 1823, que en parte se la debemos a San Martín porque él es quien convoca a este Congreso y él termina resignando el poder ante este mismo Congreso, ¿no? Tiene una diferenciación de las próximas constituciones que ha tenido el Perú o que tendría el Perú, ¿no? Que no se volvería a repetir, ¿no? La Constitución de 1823 le dedicaba un capítulo entero, ¿no? De 5 artículos, ¿no? Que hablaban sobre educación,
¿no? Entre las cosas que se dicen, ¿no? Como podemos leer, la instrucción es una necesidad común. La República le debe igualmente a todos sus individuos, ¿no? La Constitución garantiza el derecho, ¿no? La instrucción pública en el 183 depende en todo su ramo de los planes y reglamentos generales que decretará el Congreso, ¿no? El 184 dice: todas las poblaciones de la República tienen derecho a los establecimientos de instrucción que sean adaptables a sus circunstancias, ¿no? Entonces, hay un proyecto de educar, ¿no? Y eso es un legado de San Martín, ¿no? El hecho de educar, ¿no? Entonces, ¿por qué San Martín tiene esta preocupación basada en la educación? Porque él cree que hay que educar la mente o la conciencia del pueblo, ¿no? Para que pueda entender lo que significa pasar de reinar al Estado que se va a llamar, ya sea república o monarquía. El caso es que hay un cambio y la población tiene que estar consciente, alertada, aleccionada, ¿no? de ese cambio, ¿no? Entonces, cuando hacemos el balance, ¿no? de cuáles son las medidas realizadas durante el protectorado sanmartiniano, ¿no? Lo que se nos viene a la mente, por ejemplo, es el establecimiento de la sociedad patriótica, ¿no? Este espacio en donde va a ser el lugar donde se debata acerca de esta figura, ¿no? O somos monarquía o somos república, ¿no? ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En qué nos vamos a transformar, ¿no? San Martín crea la primera bandera y el himno nacional, ¿no? El himno nacional que hasta hoy en día cantamos. Los colores de la bandera se los debemos a él, ¿no? Proclama, como había mencionado, la ley de vientres, ¿no? Esta es una ley sumamente importante porque nadie nacido después del 28 de julio era esclavo o nacía esclavo, sino al contrario, ¿no? Nacía libre, ¿no? Jorge. Sí. Jorge, sí, perdona que te interrumpa. No sé si lo puedes poner en F5 porque no está avanzando tus diapos. Ah, ok. Ya. Sí. Ya, perfecto. Sí, a ver, te espero mejor para confirmarte y para que pueda continuar y te podamos escuchar mejor. Ya. Ahí estoy en F5, Joel. A ver, otra vez, porque no... Estaba, pero se ha salido. A ver. O la copita inferior en todo caso. ¿No? Mientras que mi estimado amigo va solucionando el problema técnico, les informamos que continuamos el día de mañana con las ponencias justamente del doctor Elías José Palti y también de Victoria Diegues Deza, ¿no? Y el día sábado terminamos con José Pau Carlimaya y Daniel Morán Ramos. A ver, mi estimado, hay un momento en que se puso en F5 y ahora otra vez ha regresado a su estado normal. Ya, lo dejamos ahí entonces. El problema es de que nuestros escuchas y sobre todo los que están viendo a veces nos piden pues que se vea mejor. A ver, no sé si podemos solucionar Porque ha estado en un momento y después volvió a... No sé si... La vez pasada sí tuvimos, normal estábamos. Ahí. No, pues está normal, como te digo, no sé si F5 o la copita de la parte inferior y para que se agrande la pantalla, ¿no? Ya, pero es que ahorita está agrandada. No la estamos viendo en todo caso. O quizás por interno me las compartes y yo te las comparto por acá, no sé, tú me dices. Bueno, ya estaba, en realidad ya estaba terminando, no hay mucho que... Sí, claro, ¿no? Yo creo que podría compartir el PPT con la gente que lo pida y listo, ¿no? Claro. Ya. Bueno, continuamos. Listo. Dale. Ya, ok. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Con esto de la proclamación de la ley de vientres, aquí hay un aspecto que no se menciona mucho, es el hecho de que también San Martín termina prohibiendo el tráfico de esclavos, ¿no?
Es más, todo aquel que no era remesa de esclavos, por decir con una expresión de la época, que llegase post 28 de julio de 1821, no eran esclavos, ¿no? No iban a ser recibidos en esa condición, ¿no? Y por otro lado, San Martín también termina aboliendo el tributo indígena, ¿no? Lo cual significaba pues que la población mayoritaria de nuestro país no tendría por qué volver a pagar un tributo por la condición de ser indígena, ¿no? Y lo que es más interesante es que el 27 de agosto de ese mismo 1821, San Martín termina proclamando o dando un nuevo decreto en el cual señala que todos en el Perú, ¿no? Ya no habrían las diferenciaciones de criollo, chapetón, godo, mestizo, negro, chino, cholo, castizo, saltapatrás, quinterón. O sea, esas diferenciaciones terminaban porque todos debían ser llamados peruanos, ¿no? Entonces empezamos a escarbar un poquito entre las cosas que solemos decir que hizo San Martín, le vamos a encontrar un significado mucho más amplio, ¿no? Ahora, San Martín termina creando la Orden del Sol y de pronto esto no debió haberle gustado a muchos porque era la clara muestra del espíritu monárquico constitucional que tenía San Martín, ¿no? Que era el hecho de premiar, ¿no? Con títulos, ¿no? A los peruanos que diesen pues algún tipo de servicio a la patria, ¿no? Crea la Legión Peruana de la Guardia y de la Marina de Guerra. En pocas palabras, pone las bases para lo que vendría a ser el Ejército del Perú y nuestra Marina. Y como había mencionado hace un momento, ¿no? También establece los ministerios. En ese momento son 3, Guerra y Marina. El segundo, Gobierno y Relaciones Exteriores. Y el tercero, el Gobierno de Hacienda, que vendría a ser hoy día el Gobierno de Economía y Finanzas, ¿no? Y lo que no se conoce mucho es esto, ¿no? La creación de la Biblioteca Nacional, el decreto sobre la libertad de imprenta, ¿no? La creación de la Escuela Normal de Preceptores, ¿no? Que vendrían a ser hoy en día un pedagógico, ¿no? Un instituto pedagógico o una facultad de educación, ¿no? Y no solamente crea la de varones, ¿no? Sino también la de mujeres, ¿no? Y por otro lado hay una reivindicación por parte de San Martín de las artes, ¿no? Especialmente del teatro. También San Martín proclama la protección de los monumentos arqueológicos, algo que si se hubiese puesto en práctica, como muchas de las cosas que San Martín decretó, nunca hubiese habido pues algo como lo que le ocurrió a los tesoros incaicos y lo que Hiram Bingham le hizo pues al Perú, ¿no? Porque se hubiese tenido una larga tradición de preservación de lo que eran, vuelvo y repito, los materiales arqueológicos, ¿no? Ahora, toda esta preocupación de San Martín por la educación y por la cultura se puede resumir en el decreto que él da el 6 de julio de 1822, fecha que a partir de la década de 1950 los peruanos celebramos el Día del Maestro, ¿no? En esa fecha San Martín crea esta escuela de preceptores, ¿no? E inicia su decreto con esta frase, ¿no? Sin educación no hay sociedad, ¿no? Los hombres que carecen de ella pueden muy bien vivir reunidos, pero sin conocer la extensión de los deberes que los ligan, en cuya reciprocidad consiste su bienestar, ¿no? Entonces aquí tenemos la razón por la cual San Martín apuesta pues por educar a los peruanos, ¿no? Ahora, como les había mencionado, ¿no? San Martín también se preocupa por la educación de las mujeres, ¿no? En este mismo decreto del 6 de julio se planteó la educación de las mismas, ¿no? Pero por falta de apoyo y la coyuntura del momento, Diego Thompson, ¿no? Británico que había sido encargado, ¿no? De la creación y la preparación de la escuela de varones, ¿no? También se le encargó la escuela de mujeres, ¿no? Sin embargo, como digo, ¿no? Por la coyuntura del momento, no estamos en un contexto de guerra, no hay que olvidar eso, ¿no? Los españoles siguen ahí, la mayoría de los fondos se van pues para la guerra, ¿no? En el decreto sanmartiniano de esa fecha, el 6 de julio, ¿no? Se lee lo siguiente, ¿no? Con el objeto de hacer trascendentales las ventajas de este establecimiento a la educación del bello sexo,
que el gobierno español ha mirado siempre con una maligna indolencia, se encarga muy particularmente a la sociedad patriótica mediante los arbitrios más aparentes para la formación de una escuela normal destinada a la instrucción de las niñas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, vuelvo y repito, algunas luces sobre cosas que no se conocen sobre San Martín, ¿no? Este interés especial que tiene en la educación tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Ahora, si quisiésemos decir, ¿no?, ¿cuál fue el propósito del protectorado sanmartiniano, ¿no? Daniel Morán y María Aguirre, ¿no?, señalan lo siguiente en una publicación de hace 10 años, ¿no? No obstante, en ambos casos, antes de que la forma de gobierno a elegir, el problema fundamental estaba en lograr que los hombres que formaban la sociedad peruana independiente reconozcan este nuevo orden social y legitimen la nueva autoridad política, ¿no? Entonces, el propósito de todo esto, vuelvo y repito, es preparar y educar a la sociedad peruana a fin de que entiendan que el nuevo gobierno es legítimo, ¿no?, que hay un nuevo orden social, todos son peruanos, de acuerdo al decreto del 27 de agosto de 1821, ¿no?, y que todo esto empezaba con esta fecha simbólica que vamos a celebrar la próxima semana, que es el 28 de julio. Entonces, San Martín termina fundando la Biblioteca Nacional, como ya he mencionado, la Escuela Normal, la fundación de las escuelas de las primeras letras, ¿no?, lo que el equivalente de lo que hoy día vendría a ser la escuela primaria, ¿no? Y esto lo hacen los conventos, ¿eh? O sea, en una clara muestra de que San Martín utiliza estos espacios que son mayoritarios, ¿no?, porque hay una gran cantidad de conventos regados por el país, entonces ahí es donde deben funcionar las primeras escuelas, ¿no? Se establece la libertad de imprenta, o sea, vale decir que nadie es perseguido por lo que dice, por lo que piensa, puede publicarlo, ¿no? Y es más, cuando San Martín regresa de Guayaquil se encuentra, pues, con una ola periodística en contra suya, ¿no?, con las críticas hacia su persona, hacia el hecho de que se quiere hacer rey del Perú, que se ha robado el estandarte de Pizarro, ¿no?, de que San Martín está loco, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Entonces San Martín, en vez de perseguir a estas personas, no, al contrario, debido a ese decreto de la libertad de imprenta, él opta por reconocer que no es más querido en el Perú y se retira en septiembre de 1822, ¿no? Y como ya les había comentado, ¿no?, San Martín protege también los monumentos arqueológicos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacer todo esto? Bueno, se emplea el método lancasteriano, ¿no?, que consistía en la enseñanza mutua, ¿no? El que sabe más enseña al que sabe menos y esa persona que está aprendiendo, entonces ahora está en la obligación de enseñarle a alguien más, ¿no? Es como que A le enseña a B, B le enseña a C y así sucesivamente. Entonces, sobre la Biblioteca Nacional, yo solamente quisiera decir esto, ¿no? Esta es una frase de San Martín del día de la inauguración de la misma, el 18 de septiembre de 1822, ¿no? La biblioteca destinada a la ilustración universal es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia, ¿no? Ahora, San Martín le donó a la Biblioteca Nacional libros de su propiedad, ¿no? Es sabido de que San Martín trasladaba una biblioteca ambulante, ¿no?, que lo acompañaba desde sus días de gobernador en Cuyo, allá en Argentina por 1816. Su biblioteca lo acompañó en el cruce de los Andes, ¿no?, de Argentina hacia Chile, lo acompañó en su estancia en Chile, y cuando se funda esta biblioteca, él, vuelvo y repito, ¿no?, termina legando muchos de estos libros que lamentablemente, debido pues a incendios que ha sufrido la biblioteca nuestra, se terminaron perdiendo, ¿no? Libros de historia, libros de filosofía, libros de geografía, libros de saberes prácticos como la relojería, ¿no? Entonces, una cosa más sobre la biblioteca es el lugar en donde la funda San Martín, ¿no? La termina asentando sobre lo que en ese momento era el tribunal, donde funcionaba el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Y como es sabido, el Tribunal de la Santa Inquisición se dedicaba pues a perseguir las ideas distintas, ¿no?, aquellas que no fuesen católicas o que comulgasen pues con el credo católico, ¿no? Entonces San Martín termina creando, ¿no?, la biblioteca en ese espacio, ¿no?, donde funcionaba el temido
índice prohibido de libros o Index Prohibitorium Liborum, ¿no? Entonces es ahí donde San Martín empieza pues la creación de esta biblioteca. Ahora, no es pues de extrañar, ¿no?, que la Universidad de San Marcos, ¿no?, el 20 de octubre de 1821 le otorgase la distinción de doctor honoris causa, ¿no?, por las tareas realizadas durante su gestión como protector de la independencia del Perú, ¿no? Esto es algo que también llama o debería llamar bastante nuestra atención, ¿no? No cualquier persona se hace pues merecedora de esta distinción, ¿no? Pero en el caso de San Martín, y ojo, teniendo en cuenta de que era un militar, de pronto alguien podría decir, oh, pero es un militar, ¿no? No, pero el caso es que San Martín es un militar autodidacta y que es un ilustrado, ¿no? Una persona en esa época, pues, que sabía de muchos saberes, ¿no? Y se mantenía al constante y al corriente de esos nuevos saberes, ¿no? Y por eso es que San Marcos los termina premiando por estas labores en favor de la educación y la cultura. Lamentablemente, ¿no?, San Martín abandona el Perú con esta frase, ¿no? Peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo, si no la anarquía os va a devorar. Entonces, esta es una clara muestra del carácter de San Martín, ¿no?, de que es un hombre que, habiendo tenido el poder político y militar del país, ¿no?, desde que él entra a Lima y establece el protectorado el 3 de agosto de 1821, no se aferra a él, ¿no?, sino por el contrario, él entiende de que ya no es favorecido, ¿no?, por los sectores políticos más influyentes de nuestro país y termina resignando el poder, ¿no? Termina retirándose, pero ojo, el poder no se lo deja a una persona, ¿no?, sino se lo deja a una institución, ¿no? La representación nacional sabemos pues que es el Congreso. Entonces, con esto yo cerraría mi participación y les agradezco a todos y cada uno de ustedes por la atención mostrada y si hubiese alguna pregunta, con gusto la podría contestar. Gracias, Jorge, ¿no?, por tu ponencia sobre justamente el lado oscuro, pues, de San Martín, entendiéndose que, bueno, nos has referido sobre la educación, ¿no? Esa parte que normalmente casi no se menciona y que, dicho sea de paso, pues tú lo has ido trabajando, ¿no?, hace ya un tiempito atrás en un curso. Bueno, en esta ocasión vamos a dar el pase a nuestro compañero Warner Arapa para que te haga las preguntas correspondientes. Adelante, Warner. Ok, muchas gracias, Joel. Muchas gracias por la ponencia. Tengo acá algunas preguntas de las personas que estamos ahorita en vivo, lo que es el Facebook Live o el Club Historiando. Acá, por ejemplo, Rito Vera dice lo siguiente: buenas noches. Mi pregunta es que si San Martín no pensó en una monarquía pensando en la descendencia incaica. Sí hay esa posibilidad y la idea no es de San Martín, ¿eh? La idea es de Manuel Belgrano. Cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata proclaman la Junta de Gobierno en 1810 y aseguran su independencia en 1816, surge el debate, ¿no? Y ya hay la necesidad, y ya la había, ¿no? Desde el año 11, ¿no? Por ejemplo, Belgrano, Castelli, ellos intentan contribuir a la independencia del Perú avanzando por el Alto Perú, por lo que hoy día vendría a ser Bolivia. Ya hay, desde ese momento ya se baraja la posibilidad de buscar a un noble, ¿no?, de la nobleza, valga la redundancia, ¿no?, de la nobleza cusqueña, ¿no?, incaica. El problema es que después de 1781, después de la derrota de José Gabriel en la Gran Rebelión, el rey de España ha castigado fuertemente a los curacas, ¿no?, que eran los indios nobles, ¿no?, dentro de lo que se llamaba la República de Indios. Entonces, al castigar a este importante sector social, quienes eran educados, ¿no?, en los colegios de curacas,
para 1820-21, cuando San Martín ya está en territorio peruano, prácticamente no hay de dónde escoger, por así decirlo, ¿no? Pero sí, es interesante esa idea de que si no hay el monarca que esté dispuesto o el príncipe heredero que esté dispuesto a asumir el potencial o futuro reino del Perú, entonces se podía buscar a alguien de la nobleza cusqueña, ¿no? Algún descendiente por ahí de los incas, ¿no? Pero sí hay esa posibilidad. Pero vuelvo y repito, eso se trabaja ya desde una década antes y es Manuel Belgrano el primero en hacerlo público allá en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Ok. Acá tenemos otra pregunta que nos dice lo siguiente. ¿Qué nos puede decirnos de la logia Lautaro? Por favor. La logia Lautaro es una logia de masones, ¿ya? Que a diferencia de las logias europeas, esta es una logia americana, ¿no? Si bien es cierto, se funda ya en Inglaterra, ¿no? Y varios miembros o los que serían futuros protagonistas de la emancipación americana, como por ejemplo O'Higgins, ¿no? En Chile, el mismo San Martín, Bolívar, eran miembros de esta logia masónica, ¿no? Pero aquí tenemos que hacer creo yo, una importante salvedad, ¿no? Que si bien es cierto, la masonería, de hecho, que debió haber jugado un papel importante, ¿no? Debido al carácter secreto en la que se contactaban, se comunicaban. Creo yo, y esto es una opinión bastante personal en base a lo poco que he leído del tema, esta logia tuvo miembros que al final terminaron, o sea, podríamos dividirlos en dos, ¿no? Miembros activos que sí cumplen con los requerimientos masónicos y tienen una vida propia de masones, como es el caso de San Martín, y pongo ahí el caso de Bolívar. Bolívar también era masón, pero para 1822, cuando se entrevista con San Martín en Guayaquil, era un masón inactivo, ¿no? No era alguien que ya hacía caso de lo que las logias decían. Y para cerrar esta idea, ¿no? Cuando Bolívar es casi asesinado en la Gran Colombia, ¿no? Que Manuelita Sáenz le salva la vida y toda esa historia que está novelada por García Márquez en esta novela de El general en su laberinto, Bolívar ya había decretado, después de ese ataque, la supresión de toda logia masónica en la Gran Colombia, ¿no? Entonces, sí hay esta logia, ¿no? que tiene este objetivo, ¿no? Esta mirada de poder buscar la emancipación, ¿no? Porque los masones tienen algo que es digno de resaltar, ¿no? El libre pensamiento, ¿no? El libre pensamiento. Entonces, la Ilustración, esta corriente ideológica que se gesta en la Europa del 1700, favorece a eso, ¿no? La crítica a la tradición, favorecer el libre pensamiento. Entonces, estos masones, pues, estaban formados en ese tipo de pensamiento. Ya. Ok, señor Jorge. Acá tengo una duda, por favor. Entonces, la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821 no fue ni más ni menos una formalidad, un pacto de clase, una transición temporal entre realistas. No, porque San Martín con Monteagudo, con Bernardo Monteagudo, que es alguien a quien no he mencionado porque yo no estoy hablando de aspectos políticos en esta noche, ¿no? Pero puedo contestar la pregunta, ¿no? Monteagudo era, si San Martín era un simpatizante de la monarquía constitucional, Monteagudo era un convencido, ¿no? Era una persona sumamente radical en ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando San Martín encarga el poder para irse a encontrar con Bolívar, y Monteagudo es expulsado del Perú, ¿por qué lo expulsan, no?
por estas posiciones de persecución contra todo godo, todo chapetón, todo español, todo criollo que no esté dispuesto a aceptar la independencia. Entonces, hay una persecución por parte del y San Martín hace lo mismo, y quizás ese es uno de los grandes errores políticamente hablando de San Martín, ¿no? Porque cuando Bolívar y San Martín se van del Perú, no quedan administradores, ¿no?, con la capacidad, la experiencia, como se quiere entender, para poder gerenciar o administrar un aparato estatal. Entonces, hablar de que hay un pacto entre españoles, no, al contrario, San Martín, vuelvo y repito, ¿no?, expulsó, persiguió, amenazó, hasta con la pena de muerte, ¿no? Muchos españoles, para preservar sus propiedades, se casaron con peruanas. Entonces, de esa manera, pues, bueno, yo tengo acá, ya me puedo quedar, ¿no? No tienes por qué votarme, ¿no? Yo estoy casado con una peruana, me siento peruano y todo eso, ¿no? Viva la República, ¿no? Pero no se va a negar también que ese tipo de peruanos, de españoles o de criollos que piensan de esa manera es el sector que está, vamos a decir, el sector librecambista, ¿no? El sector mercantil de esa sociedad, ¿no? Pero sin embargo hay otro grupo que dice, bueno, a mí esto ya no me conviene, no me gusta y me regreso a la península y se van a España, pues, ¿no? Yo no lo veo como un pacto que termine favoreciendo a cierto sector, ¿no? Yo lo que yo percibo es que hay una lucha ideológica, ¿no? Y que esta lucha ideológica al final termina teniendo, como en cualquier lucha ideológica, conversos a último momento, ¿no? Es como lo que acabamos de ver ahorita en las elecciones, ¿no? Votaste en contra de, pero a la segunda vuelta terminas votando a favor de. Es un juego político. Eso es cierto. Muy bien, profesor Jorge. Acá tengo una pregunta, por favor. ¿Por qué en Chile asumió O'Higgins y aquí lo hizo San Martín, siendo argentino? Ahí tenemos que verlo de la logia, ¿no? Ahí entra, y no solamente la logia, sino otros factores. Y ahí hay una diferencia bien grande, bien gruesa entre el proceso emancipador peruano y el chileno, ¿no? ¿Quién podría haber sido nuestro O'Higgins? El hombre de confianza, porque eso es lo que es O'Higgins para San Martín en Chile, ¿no? Es el hombre de confianza. Entonces, el hombre de confianza que debió haber sido, o debió haber sido nuestro O'Higgins, y yo me atrevería a decir nuestro padre fundador de la independencia, es José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Pero ¿qué ocurre con Ribagüero? O sea, ojo que Ribagüero también era alguien que tenía, pues, un pasado conspirador, ¿no? En 1814 había escrito, pues, estas 28 causas por las cuales el Perú debía emanciparse o separarse de España, publicadas en Argentina 2 años después, ahí en 1816. Era un conspirador a carta cabal, y es el contacto que tiene San Martín para poder ingresar al Perú y a Lima. Pero ya sabemos, pues, qué es lo que termina ocurriendo con Ribagüero, ¿no? Tiene su propio juego político, y lo termina demostrando cuando San Martín relega el poder al Congreso. El Congreso elige esta junta de gobierno, estos 3 encabezados por Lamar. Eso es en septiembre del 22, y en febrero del 23 Ribagüero termina dando un golpe de Estado, ¿no? En una clara muestra de que él tiene, pues, su propio juego político. Él creía que tenía los méritos suficientes para ser el presidente del Perú. Ahora, San Martín no lo conocía tan bien como sí conocía a O'Higgins, ¿no? Con O'Higgins habían luchado, pues, no habían estado el famoso abrazo de cancha rayada, ¿no? Habían peleado juntos, ¿no? Había una historia ahí que habían construido juntos. No hay la misma relación entre San Martín y, vuelvo y repito, ¿no?, quien desde mi óptica, desde mi punto de vista, debió haber ocupado ese espacio, ¿no?, que es José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, ¿no?
Ok. Acá tengo más o menos como un pequeño, eh, como una pregunta, o más que como una forma de poder dar a conocer un poco más el protectorado de San Martín o el fracaso, ¿no? Ante el debilitamiento de su gobierno, la disminución de su dominio del mar, su escaso ejército y el gradual fortalecimiento de los españoles en los Andes, entonces San Martín puede decir entonces que vio como indispensable pactar con Bolivia, quien acaba de liberar a Ecuador, ¿no? Y que con auxilio de las tropas soberanas en la batalla de Pichincha. A ver, yo no diría que es un fracaso lo de San Martín o el gobierno del protectorado, porque vuelvo y repito, ¿no? Asienta las bases de lo que vendría a ser el Estado peruano, Congreso, Constitución, ministerios, ¿no? Una cosa es que su plan, el monárquico constitucional, no se instala, ¿no? Eso sí, es un duro revés para San Martín. Y con respecto a la guerra, ¿no? No hay que olvidar una cosa, ¿no? San Martín se queda sin el apoyo, o sea, prácticamente él es solo contra el mundo cuando llega a Lima. O'Higgins ya no tiene más dinero como para seguir financiando lo que había sido pues la expedición libertadora. Argentina se niega a seguir apoyando a San Martín y es por eso que él termina exiliado, ¿no? Hay un juego político en la Argentina que impide el apoyo a San Martín. Y como por ahí dice una parte de la historiografía argentina, ¿no? Cuando se refieren a la entrevista de Guayaquil, el único misterio que habría que resolver es por qué Argentina no siguió apoyando a San Martín en la lucha de la independencia peruana, ¿no? Eso es lo que habría que, el verdadero misterio, ¿no? Porque, vuelvo y repito, San Martín se queda prácticamente solo, no tiene más apoyo. Él había, entre comillas, pues, ahora los argentinos le llaman a ese episodio la desobediencia gloriosa, ¿no? Cuando Buenos Aires le dice, después de liberar Chile, le dice, tienes que regresar. Tenemos problemas aquí, ¿no? Problemas políticos internos y tienes que regresar. Y San Martín no quiere regresar, no regresa, desobedece y avanza sobre el Perú. Eso genera, pues, un malestar bastante grande, ¿no? En la élite política argentina. Entonces San Martín se queda solo. Ahora, no hay que olvidar que San Martín, y quizás los peruanos estamos acostumbrados a ver las cosas desde un ángulo demasiado negativo, ¿no? Pero San Martín apoya la independencia en un esfuerzo continental de lo que realmente buscaba, ¿no? La independencia continental cuando manda pues a Santa Cruz, a la división del coronel Santa Cruz, ¿no? A pelear pues y apoyar a Sucre, ¿no? En la batalla de Pichincha, ¿no? Sucre, perdón, Santa Cruz justo llega para esa batalla, ¿no? Porque unos días antes se había librado otro combate, ¿no? En la cual también con apoyo del ejército argentino, Sucre también había derrotado pues a los españoles, ¿no? El gran momento es Pichincha, ¿no? Y ahí es donde los peruanos decimos presentes, ¿no? Aquí estamos. Pero es un ejército continental, es un ejército que empieza a aparecer ya lo que después Sucre tendría en la batalla de Ayacucho, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Yo lo que veo es que sí, los planes de San Martín, sus planes personales terminan fracasando, pero él asienta las bases del protectorado, de lo que vendría a ser el Estado peruano por medio del protectorado y termina entrevistándose con Bolívar buscando la independencia del continente y a él no le importa quién lo haga, ¿no? No importa si es él o si es Bolívar, ¿no? Lo que interesa es que se haga. Y al final, como dice esta novela de este colombiano Mauricio Vargas Linares, ¿no? Ahí le dejo la gloria, ¿no? Y Bolívar aceptó la gloria y se vistió de ella después de los sucesos de Junín y Ayacucho aquí en Perú, ¿no? Y finalmente, ¿no? San Martín nunca mostró rencor hacia Bolívar, ¿no? Como también hay un mito, ¿no? De que se llevaban mal, ¿no? O sea, después de esos sucesos, cuando San Martín fallece en Francia, en su estudio, ¿no?
donde tenía su biblioteca personal, ¿no? Hay un retrato que Bolívar le había regalado, ¿no? En la noche en que se despidieron en Guayaquil, ¿no? Entonces, ¿quién podría tener durante 30 años, ¿no?, el retrato de su enemigo, ¿no? Eso es una mirada, pues, que hay que ver a Guayaquil, hay que empezar a ver a Guayaquil como un esfuerzo de unión continental, ¿no? Acá tenemos una pregunta de Renzo que dice lo siguiente. ¿Usted cree que el Congreso realmente fue la mejor institución a quien confiar el poder del Estado? ¿Cuál es su posición, ¿cuál es su posición sobre la monarquía o república? ¿Cuál nos hubiera favorecido? A ver, vamos con la primera parte, ¿no? O sea, ¿a quién le ibas a dejar el gobierno, ¿no? Un ejército diezmado, ¿no? Porque no hay los recursos, pues, para seguir manteniendo al ejército que San Martín había traído, y no hay que olvidar que San Martín se pelea, pues, con Cochrane, y Cochrane, pues, se lleva, pues, su comisión, por así decirlo, ¿no? El pago por servicios prestados, ¿no? Entonces, y San Martín no tiene apoyo. Entonces, si la idea es crear un Estado, y los estados funcionan en base a sus instituciones, por lógica, ¿no?, siguiendo esta idea de las instituciones como formas de gobierno y no personas, entonces San Martín termina acertando, ¿no?, en dejar al Congreso el gobierno, ¿no? El problema es que el gobierno crea esa junta, ¿no? Y como dice Basadre, ¿no? Esto Basadre lo dice alrededor de 1948, ¿no?, en este libro que se llama La promesa de la vida peruana, ¿no? Basadre, en pocas palabras, dice lo siguiente, ¿no? La Junta de Gobierno, ¿no?, se olvidó, entre comillas, que había un problema importante, ¿no?, y atendió lo urgente, ¿no? En ese momento, ¿no?, lo urgente era, pues, la guerra, ¿no? Tenías que acabar con los españoles, y ya luego, después de la guerra, veías, pues, qué forma de gobierno era la que te convenía, ¿no? Pero no, lo que hace el Congreso es escoger esta junta de gobierno, que para muchos historiadores no da pie con bola, y lo demuestran cuando la primera expedición a intermedios es derrotada, ¿no? Y generan, pues, la hecatombe del primer golpe de Estado de nuestra historia con Ribagüero en febrero de 1823, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi posición? Si cuál hubiese sido mejor, es difícil saberlo, ¿no? Pero yo concuerdo con San Martín en el sentido de que una monarquía constitucional tal vez hubiese sido lo mejor, ¿no? Tal vez hubiese sido lo mejor, pero es un contrafáctico, pues, ¿no? Nunca podremos saberlo. Lo que sí sabemos es que la República, a 200 años de haberse instalado, ¿no?, en realidad, siguiendo a Basadre, sería el próximo año con el establecimiento del primer Congreso, no, porque vuelvo y repito, San Martín no proclama la República, proclama la independencia, ¿no? Pero lo que sabemos es que a 200 años de instalarse la República, no tenemos ciudadanos, ¿no? Somos una república sin ciudadanos, o contados con los dedos, para no ser tan negativo, ¿no? Ok. A ver, acá tenemos la pregunta, por favor. ¿Qué papel jugaron Paroicien y García del Riego en el protectorado? Ellos son, por así decirlo, en términos ajedrecísticos, ¿no?, los alfiles que utiliza San Martín para que se ejecute el plan que él tiene de la monarquía constitucional, ¿no? San Martín, vuelvo y repito, ¿no?, él desde Punchauca muestra las cartas que tiene, ¿no? Y sus cartas son monarquía constitucional para el Perú. Entonces, cuando él asume el protectorado, encarga a estos dos señores a que se vayan a buscar, pues, un príncipe europeo que estuviese dispuesto a coronarse rey del Perú, ¿no? Ese es el rol, ¿no?, de ellos dos. Este comerciante francés es comisionado, ¿no?, junto con García del Río, quien a la sazón o en ese momento era, pues, el ministro de Relaciones Exteriores que San Martín del ministerio que San Martín había creado, pues, ¿no? Entonces le competía a él ir a buscar
a este príncipe, pues, ¿no? Ese es el rol que tienen estos dos señores. Ahora, cuando ellos están en Europa, se enteran, pues, de que San Martín ha renunciado y se acaba la misión de ellos dos, pues, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un comentario que dice del joven Relicto Vera. Pese a que después del encuentro de Guayaquil, San Martín decide retirarse de Perú, el tiempo ha reconocido un mayor reconocimiento a San Martín que a Bolívar, un ejemplo que una de las regiones del Perú lleva su nombre. Sí, sí, eso es cierto, pero el día de hoy que todos hemos sido sorprendidos con estos nuevos billetes, ¿no? El de 10, el de 100 soles, con la señora Chabuca Granda, que con todos los respetos que se me pueda merecer, no tendría, desde mi punto de vista, no tendría por qué salir en un billete, ¿no? Preferiría a María Parado de Villedo 1000 veces, ¿no? Por el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, estamos hablando del Bicentenario, ¿no? Y Pedro Paulet, igual, con todo el respeto que me merece, ¿y dónde dejamos a San Martín, no? No hay ni una moneda. Y eso que han salido monedas, ¿no? Han salido hasta ahora 5 monedas conmemorativas, ¿no? 3 de figuras de mujeres, ¿no? Y 2 de hombres. Y San Martín ha pasado total y completamente desapercibido, ¿no? A menos que cuando el señor Sagasti entregue el poder el 28 de julio, anuncie, pues, ¿no? El billete de 200 soles, ¿no? Porque eso, como son 200 bicentenario, ¿no? 200 San Martín, ¿no? No sé, pues, pero eso no le compete al presidente de la República, ¿no? Sino al Banco Central de Reserva, ¿no? La verdad que yo percibo que hay ingratitud hacia la figura de San Martín y básicamente por el desconocimiento de esto que yo le llamo el lado oscuro de su protectorado, ¿no? Simplemente nos enfocamos en que no pudo terminar la guerra, quería el proyecto de la monarquía constitucional, pero no hablamos de cosas como las que mencionaba hace un momento, ¿no? La proclamación del 27 de agosto. Para mí el 27 de agosto es un feliz día, ¿no? Porque en ese momento él dice, se acabaron, o sea, el godo, el chapetón, el criollo, el cholo, el mestizo, el serrano, ¿no? El andino, o sea, todos son peruanos. O sea, eso es algo que lamentablemente no se continuó, ¿no? O sea, hay muchas cosas que San Martín termina poniendo bases, pero que no se continúan, ¿no? Lo que pasa es que el Perú es el país, pues, del primer capítulo y rara vez hay el segundo capítulo y el tercero, ¿no? Siempre nos quedamos en el primer capítulo, ¿no? Muchas gracias. A ver, con esta pregunta, por favor, ya terminó la ronda de preguntas que nos dan nuestros... la pregunta que estamos ahorita conectados en el Facebook Live. Por favor, la última pregunta. ¿Por qué terminaron sacando del poder a Bernardo Monteagudo mientras San Martín se reunía con Simón Bolívar? Lo que pasa es que Monteagudo se convierte debido a este recalcitrante, vamos a decir, jacobina, ¿no? Anti todo español, ¿no? Y esta posición de que monarquía sí o sí, y sí, ese es el problema con los absolutos, pues, ¿no? Si la historia nos sirve de algo, ¿no? Que es para aprender del pasado, ahí tenemos el claro ejemplo de lo que son los absolutos, ¿no? Y no hay que olvidar un detalle que lamentablemente este ensayo de Bonilla Spalding, ¿no? De 1971 nos hace olvidar algo, ¿no? De que en el Perú hay un debate por la independencia, ¿no? Y ese debate está reflejado, por dar un ejemplo, ¿no? En el rectorado de San Marcos, que termina perdiéndolo Toribio Rodríguez de Mendoza frente a la figura de Acuña, ¿no? Acuña termina ganando el rectorado, ¿no? Y él es un conservador y Toribio Rodríguez de Mendoza es un liberal, ¿no? Entonces, en el Perú ya hay esas posiciones, ¿no? De separatismo, fidelismo, ¿no? Hay todo un debate en torno a eso. Entonces, cuando ya
optamos por el separatismo, entramos a un segundo debate político que es, ok, monarquía constitucional versus república, Monteagudo versus Sánchez Carrión. Entonces, si hay este debate político es porque sí hay en esos dos momentos, es porque sí hay una preocupación por el Perú, ¿no? Por lo que se va a convertir el Perú, por lo que puede llegar a ser el Perú, en lo que se va a transformar el Perú en un Estado independiente y luego, una vez que es independiente, ¿cuál es la forma de gobierno que va a optar? Entonces, Monteagudo termina siendo víctima de sus propios excesos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay un sector de peruanos que ha debatido, y ojo, para eso está la sociedad patriótica, ¿no? Que es el espacio donde se dan los debates, ¿no? Entonces, Monteagudo ha sido, vuelvo y repito, víctima de sus propios excesos porque hay una clase política peruana que disiente con él, ¿no? Y opta por la república. Entonces, aprovechan que San Martín no está, no hay la protección del generalísimo, y por lo tanto Monteagudo termina siendo expulsado, ¿no? Ahora, cuando San Martín retorna, ¿no? Se le dice, se le aconseja, y ahí se muestra esto que los argentinos llaman la grandeza de San Martín, ¿no? Para mantener el orden es necesario mandar a fusilar a ciertos personajes que han desobedecido y han generado pues la desaparición de Monteagudo, ¿no? San Martín se niega a hacer eso porque él no está dispuesto a vertir sangre patriota, sangre americana, y él opta, vuelvo y repito, una vez más, por algo que muchos políticos hoy en día deberían aprender, ¿no? A renunciar al poder. Y es lo que hace. Llega en agosto, se da cuenta de la situación, prepara su salida y en septiembre se está yendo. Ok. Muchas gracias, licenciado Jorge Arroyo González, por las preguntas que nos ha dado a conocer, que nos llena más de información sobre lo que ha pasado, ¿no? Con el protectorado de San Martín. Y muchas gracias a las personas que hemos estado atentos a esta ronda de preguntas y también por sus participaciones. Muchas gracias. Le voy a pasar el pase hacia Joel, por favor, para que continuemos con esta ponencia. Bien, gracias, Warner. Bueno, entonces estamos agradecidos pues por tu presencia el día de hoy, Jorge, y evidentemente pues nos trae varias cosas y sobre todo varias enseñanzas, ¿no? Sobre todo cuando tú mencionabas el tema de Monteagudo, ¿no? Entonces, controversial también, y aparte también varios aspectos, varias figuras, yo diría incluso el mismo Ribagüero también, ¿no? Que está controversial. Entonces, incluso la forma como procede también, ¿no? En el interín, cuando le conviene o cuando no, entonces saca cuerpo. Bueno, entonces creo que son varias aristas, ¿no? Entonces, y evidentemente San Martín, ¿no? Si volvemos a él, ¿no? Cuando se ve, pues, prácticamente que no tiene ya el apoyo necesario, y viendo que su mano derecha, en este caso Monteagudo, no está, definitivamente, pues, tiene que dejar el poder, ¿no? Y como tú lo dijiste, ¿no? Quizás sea una enseñanza para lo que pasa el día de hoy, ¿no? Que lamentablemente pues no pasa ello, ¿no? Hay mucha conspiración, imagínense, y eso creo que sí, lamentablemente, por eso que a veces no avanzamos, ¿no? Entonces, mientras que uno pone algo, el otro viene y lo destruye. Creo que eso nos queda no solo como enseñanza, sino como una crítica, y sobre todo teniendo en cuenta de estos 200 años, y esperemos no sé cuántos más, no poder, al menos hasta donde nosotros lleguemos, ¿no? Y creo que serán nuestros futuros, ¿no? Prospectos y todo eso, ¿no? Muchas gracias, Jorge, y agradecidos a nombre del Club Historiando. Ya, bueno, te has convertido en un caserito. Esperemos muy pronto, pues, verte de nuevo, me imagino, también para estar, pues, ¿no? Coordinando también, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ok, listo. Muchas gracias, y bueno, entonces vamos acabando, señores, el día de hoy. Y simplemente para anunciarles que tenemos el día de mañana, por favor, dos conferencias que van a estar a cargo a las 7 de la noche del doctor Elías José Palti, con el tema El tópico de los orígenes ideológicos de las revoluciones de independencia como problema. Y a las 8 de la noche vamos a tener a la licenciada Victoria Díguez Deza con la independencia de Trujillo, ¿no? Entonces,
nos despedimos en esta noche, pues, en las personas que nos acompañaron el día de hoy, ¿no? Como Franklin Pacuri Centeno, Warner Arapa Zúñiga, nuestro amigo Jorge Arroyo y quien les habla, Joel Pinto Esquilla. Evidentemente también tenemos justamente la parte técnica a nuestro amigo Renzo Chipana, ¿no? Entonces les digo muy buenas noches a todos. Cuídense. Chau, chau. Buenas noches, felices fiestas. Felices Gracias. fiestas.